Sin duda alguna existe una gran polémica con respecto a esta aplicación que ha tenido problemas no solo en nuestro país, sino también en distintas partes del mundo. Y para hablar de este tema me encuentro con el señor Lino de la Barrera, es un experto en seguridad vial y en seguridad en el transporte, con quien vamos a conversar sobre estas aplicaciones y los problemas que surgen alrededor de ellas, porque, digamos, el atractivo de estas aplicaciones en el mercado informal de taxis que nosotros tenemos es que vendrían a ser más seguros porque uno los pide a través del celular y sabe a quién le está solicitando el servicio de taxi, cuál es el vehículo que está a su servicio, pero esto no sería del todo así. Sí, bueno, ante todo, muy buenas tardes. Yo creo que acá hay una confusión. Primero, creo que existe la absoluta libertad comercial para ofertar los servicios y en este caso no estamos frente a una empresa de taxi, estamos frente a una empresa de aplicativos móviles. Un primer tema es ese. En Lima, como en muchas partes del Perú, existen tres modalidades de taxi. El taxi libre, que es el taxi, digamos, más corriente, más usual, que encontramos en la calle. Y por eso cuando se le hace la pregunta a la gente, ¿por qué no tomo un taxi de la calle? Estoy comparando dos situaciones que no son comparables. Porque el mercado de Uber es el mercado del servicio más alto de taxi, que es el servicio remis. La pregunta sería, ¿por qué Uber y por qué no las otras empresas que tienen aplicativos móviles? Para saber y comparar qué ventaja tiene una frente a la otra. ¿Qué están haciendo estas empresas de aplicativos móviles? Lo que están haciendo es vincular a una persona que quiere un servicio con alguien que lo presta. En el Perú, para prestar el servicio de taxi, que es un servicio de transporte público como cualquier otra, se requiere un permiso. Si yo tengo un permiso, naturalmente puedo brindar todos los servicios que quiera. Ahora, lo que ocurre es que muchos de los choferes que están inscritos en esta aplicación, no llamemos solo Uber, sino las distintas que hay en el mercado, no necesariamente tienen los permisos para realizar este servicio. Y eso es lo que está mal. No están inscritos en el CETAME, Correcto. no tienen un SOAT para el servicio de transporte público. Exacto. Y no tienen una serie de requisitos. Por eso, entonces el tema de fondo acá está en quién es el que finalmente presta el servicio. Creo que Uber tiene todo el derecho y es un tema de la globalización y no podemos ponernos en contra de esa globalización, que es digamos, lo que el Perú le ofrece al mundo y lo que el mundo le ofrece al Perú, pero tenemos que tener cierto nivel de orden, ¿no? Si el prestador del servicio es una persona que es reconocida porque está registrada en alguna parte, porque el vehículo tiene el permiso para hacer el servicio de taxi, pues vamos bien, no hay problema. Pero yo no puedo ofrecerle a la ciudadanía, oye, cachuelea en tus tiempos libres y presta servicio de taxi, porque yo no tengo idea quién es ese señor, no sé qué filtros ha pasado, no tengo idea quién lo ha evaluado para que preste ese servicio. Ahora, ¿qué pasa en situaciones que podrían darse, como por ejemplo un accidente usando una de estas unidades de un servicio de aplicativo? Mire, todo vehículo que circule en el Perú tiene que tener un SOAT. Indudablemente el SOAT del servicio particular, es decir, el del auto que uno tiene, es mucho más barato que el de un servicio de taxi. Lo que no significa que no deje de cubrir el siniestro, sí lo va a cubrir. El tema es, ¿para qué estoy usando el vehículo? Porque si la propia compañía de seguros llega a detectar que ese auto privado está siendo utilizado para prestar un servicio público, pueden venir algunas consecuencias para aquel que tomó el seguro, no para la víctima. La víctima va a hacer cobertura de igual. Eso no va a pasar, por eso se llama un seguro incondicional y de, digamos, ejecución inmediata. Por ahí no va el tema. Lo que pasa es que si yo soy un privado, gozo de ciertas ventajas frente a aquel que sí está registrado en el servicio público. Pasar 2 veces al año la inspección técnica, un SOAT más caro, eventualmente tener más sometimiento a normas municipales. ¿Sería una suerte de competencia desleal entonces? Es que en la práctica lo está haciendo, porque si yo privado estoy haciendo algo que para lo que otro necesita un permiso, que le demanda ciertas obligaciones que cumplir, ciertamente estoy haciéndole una competencia desleal. Lo que nos trae un poco aquí es la agenda de cómo estoy regulando el taxi como ciudad. ¿No es Ahora, cierto? ¿qué pasa cuando tenemos un mercado de taxis tan informal como el que tenemos en el Perú, con una sobredemanda de taxis sí, y además una situación en la que no hay un orden claro y cualquiera puede hacer el servicio de taxi prácticamente en la calle, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. A diferencia de las protestas que ha tenido esta empresa en el mundo, digamos en ciudades de Barcelona, París, Roma, etcétera, 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 allá tienen un sistema ordenado de taxi y de alguna forma Uber significa el desorden. Claro, allá hay una Correcto. competencia desleal. Acá es a la inversa. Acá tenemos un servicio de taxi que es básicamente
bastante informal, porque en estos segmentos hay nichos donde son algunos formales, y lo que está haciendo Uber es, digamos, hacer la diferencia dentro de esa informalidad. Digamos así, se presenta como un mejor servicio dentro de lo malo que tenemos. Ahora, lo cierto es que estas aplicaciones tampoco ofrecen una garantía porque de cuando en cuando han aparecido en las redes sociales algunas denuncias hacia empresas de este tipo, como por ejemplo la que ha aparecido en estos días, en estas horas, hacia la empresa justamente Uber, donde, y lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Una persona, una señorita, ha denunciado un presunto intento de violación y secuestro a través de una unidad. Esta denuncia tiene algunas características que hay que analizar para corroborar su veracidad. Sin embargo, la empresa Uber ya ha emitido un comunicado en el que dice que se allana a todas las investigaciones y facilita a las autoridades las investigaciones. Estamos de acuerdo. El tema es que tomar un taxi en la ciudad de Lima y tomar el taxi en cualquier otra parte es una actividad peligrosa, ciertamente. O sea, un taxi de la calle, un taxi de estación, un taxi de remis, es peligroso. O sea, digamos así, estamos en un clima de inseguridad ciudadana que es transversal a todas las actividades y el transporte y el taxi no son excluidos de esto. Ciertamente, en este caso, más allá de esta denuncia que nos lleva un poco al tema de que esto debe ser investigado por las autoridades que corresponda, yo creo que nuevamente nos pone en agenda algo. ¿Cuál es el trabajo que la autoridad encargada de regular el servicio de taxi está realizando? Porque estamos en una mega ciudad que tiene actividades de dos provincias juntas, Lima y Callao. Hemos visto a la autoridad del Callao haciendo un operativo, pero pidiéndole autorización a la empresa de taxi por aplicativo cuando no es una empresa de taxi, es una empresa de aplicaciones móviles. Pero por otro lado tenemos a Lima que guarda silencio respecto de lo que se va a hacer con esto. Yo no digo que se tenga que convertir a todos en empresa de taxi, pero tenemos que tener claro si estas empresas que lo que están brindando es un valor añadido al servicio por un aplicativo móvil, deben tener cierto nivel de orden contratando con personas que estén autorizadas y que estén registradas en sus padrones. ¿Hay entonces un vacío legal que les permite operar en ese sentido? Ciertamente es una actividad que no está regulada ciertamente por las municipalidades. Es decir, las empresas de taxi son las que brindan el servicio de taxi porque tienen a los vehículos propios o contratan con terceros, que es lo que llaman taxi de estación. Pero no existe un marco legal desarrollado para estos aplicativos móviles y cuál es su vinculación con las empresas de taxi. Ahora, ahí debería entrar a tallar el Ministerio de Transportes, más que la municipalidad. Perdón, pero la actividad del taxi, siendo una actividad ciudadana, es una competencia municipal. Claro, pero digamos en este caso en el que exige un marco mucho más amplio. A ver, si lo vamos a hacer a nivel nacional, por supuesto que sí, el Ministerio tiene la voz cantante como ente rector de la actividad del transporte y el tránsito. Y las municipalidades tendrían que someterse y ejecutar normas en función a esto. Yo creo que lo importante, vuelvo a decir, es que tomar un taxi es peligroso. ¿Por qué? Porque es un escenario, como usted lo ha dicho, muy informal. Tendríamos que tener como mínimo claro quiénes son los prestadores de servicios, sea Uber, sea Easy Taxi, sea quien sea. Deberíamos tener claro que la Municipalidad de Lima, la Municipalidad del Callao, tiene registrados a los señores 1, 2, 3 y 4, y ese señor es el señor A, el señor B, el señor C. Así es. Todo el mundo conocer quién presta el servicio. Bueno, señor de la Barrera, en verdad el tema es bastante amplio y de amplia discusión. Le agradezco mucho su presencia aquí en 24 horas mediodía y lo invitamos para en otra oportunidad seguir hablando de este tema y de otros temas relacionados al transporte. Con todo. Bueno, ha sido Lino de la Barrera, especialista en transporte, conversando con nosotros. Yo le doy pase a Pamela Costa, que tiene más información para nosotros.